pues estas dos definiciones agrupan estos grandes tópicos de la neuroradiología, la enfermedad cerebrovascular y las hemorragias cerebrales traumáticas. Eh, Son dos patologías que agrupan una gran cantidad de las enfermedades o de los motivos de consulta en el servicio de urgencias, ambas con una repercusión enorme en la morbimortalidad de los pacientes. Entonces son dos temas que, como les decía, va a tener capital importancia para su formación en el momento, pero sobre todo para el mundo laboral que los espera en un futuro mediato. Entonces, vamos a tratar de aclarar todos los conceptos que surjan de estos dos grandes tópicos de la neuroradiología para sacarles el mayor provecho. Ya saben que me pueden interrumpir en cualquier momento si tienen alguna inquietud. Entonces vamos a empezar con la enfermedad cerebrovascular. Bueno, entonces aquí tenemos la primera definición de lo que es la enfermedad cerebrovascular o ictus. También lo pueden encontrar este término, sobre todo en la literatura de origen español, de origen ibérico. Se refieren mucho a esta patología con la palabra ictus. En nuestro medio probablemente enfermedad cerebrovascular sea el término más utilizado y en inglés lo van a conocer como stroke. Entonces, para que sepan, esos tres términos hacen referencia a exactamente lo mismo: el ictus, la enfermedad cerebrovascular, y en la literatura anglosajona, stroke. Entonces, Isabela, ¿me ayudas con la definición entonces, por favor? Las enfermedades cerebrovasculares o ictus están causadas por un trastorno circulatorio cerebral que altera transitorio o definitivamente el funcionamiento de una o varias partes del encéfalo. Perfecto. Entonces, ya aquí tenemos pues como una idea, eh, esta definición abarca pues como una idea muy general de lo que es la enfermedad cerebrovascular. Entonces, tenemos que es un trastorno circulatorio que puede alterar de forma transitoria o definitivamente el funcionamiento de una o varias partes del encéfalo al mismo tiempo. Existen diversos tipos de ictus y esos diversos tipos dependen digamos esas clasificaciones que puedan surgir o que ustedes van a encontrar en la literatura dependen básicamente de lo que se esté observando o de lo que se esté evaluando. Entonces, si estamos analizando, por ejemplo, la naturaleza de la lesión, pues podríamos agruparlas en dos grandes entidades: las isquémicas y las hemorrágicas. Son los dos grandes grupos en los que podemos agrupar estas patologías. Permítame, activo el puntero un segundito, a ver si lo hago de acá. Así. Entonces, pero esta agrupación o subdivisión es una de las formas de subdividir la enfermedad cerebrovascular. También lo podemos clasificar de acuerdo a su temporalidad. Entonces, es lo que nosotros denominamos el perfil evolutivo. Si los síntomas neurológicos o la afectación del funcionamiento del encéfalo es permanente, es decir, por encima de 24 horas, decimos que es una alteración definitiva o una enfermedad cerebrovascular establecida. Mientras que si los síntomas duran menos de 24 horas, y esta clasificación se está replanteando, se intenta llevar a una hora. Si dura menos de 24 horas, vamos a hablar de un SB o una enfermedad cerebrovascular transitoria. Bueno, también podemos clasificarla según sus características en la neuroimagen. Entonces podemos hablar de lesiones hiperdensas, hipodensas, lesiones que son agudas, subagudas, crónicas, focales, lobares, multifocales, multilobares.
tienen muchas, digamos que aquí se abre también un abanico de posibilidades bastante amplio dependiendo a las características de la neuroimagen. También depende de la topografía y del tamaño de la lesión, de la extensión de la lesión. Entonces, cuando son lesiones focales, cuando son lesiones puntiformes, que no superan los 5 milímetros de diámetro, hablamos de lesiones lacunares. Si son lesiones pequeñas, pero no afectan todo un lóbulo, hablamos de focales. Y cuando son lesiones que se extienden a varios lóbulos y generalmente a ambos hemisferios, hablamos de globales. Y también podemos clasificarlas con base a su mecanismo de producción. Entonces tenemos, por ejemplo, enfermedades cerebrovasculares aterotrombóticas, tenemos enfermedades cerebrovasculares embólicas o ateroembólicas. ¿Y aquí a qué hace referencia a esto? Entonces, el vasito que se ocluye, que generalmente es por un trombo, puede tener la placa y el trombo in situ, es decir, por ejemplo, si esto fuera una ampliación, digamos un zoom de la arteria cerebral media que está intracraneal y tiene una placa ateromatosa subyacente que sangra y genera un trombo, pues es una enfermedad aterotrombótica in situ a nivel de la arteria cerebral media. Pero supongamos que también puede ocurrir que este evento de placa que sangra, una placa inestable y que forma un trombo y termina ocluyendo la totalidad del vaso, no ocurra en un vaso intracraneal, sino en un vaso que está a nivel del cuello, como por ejemplo la arteria carótida interna, y que este émbolo, bueno, primero podría ocurrir in situ a ese nivel y disminuir el aporte vascular en todo el territorio dependiente de la arteria carótida interna. Pero también puede ocurrir de que este trombo se desprenda, viaje a la circulación intracraneal y ocluya un vaso de menor calibre. Entonces es una enfermedad ateroembólica porque se ha formado en una placa ateromatosa inestable, pero el trombo que ha generado ha viajado y ha embolizado a un vaso intracraneal de menor calibre. En ese caso sería una ateroembólica. Pero también podría ocurrir que estos eventos fisiopatológicos no se den por el efecto de una placa inestable, sino que, por ejemplo, en el paciente con una arritmia cardíaca, como por ejemplo una fibrilación auricular, forma un trombo intracavitario a nivel de las cámaras cardíacas y desde allí viaje a la circulación arterial distal y termine enclavado en un vaso intracraneal y produzca un SB. Entonces miren que son diferentes y todos tienen un abordaje terapéutico diferente. Entonces, estas clasificaciones que ustedes van a encontrar en la literatura van a depender mucho de lo que se esté observando, de lo que quiera el autor resaltar en ese momento. Sí, claro. Eh, sí, Silvana, adelante. ¿Cómo dices, perdón? La fibrilación auricular, bueno, en realidad, digamos que cualquier arritmia podría estar relacionada con un SB, pero es bastante frecuente que la fibrilación auricular, debido a que en el momento en que están fibrilando las cámaras cardíacas, específicamente las aurículas, la sangre no circula adecuadamente y se forman como una especie de remolinos que recirculan y recirculan dentro de la aurícula, se forman trombos. Y digamos que se restablece el ritmo cardíaco, ya sea espontáneamente o a través de una reversión terapéutica. Y esos trombos que estaban intracardíacos vuelve y se contrae la aurícula, viaja al ventrículo y del ventrículo a la aorta y de ahí a los troncos arteriales supraórticos, entre ellos la carótida interna y de la carótida interna a los vasos intracraneales. Entonces es muy frecuente con la fibrilación auricular. Es muy frecuente con la fibrilación auricular. De hecho, cuando ustedes tengan un paciente con un SB, sobre todo de origen isquémico, van a tener que hacer por lo menos 3 estudios. Una tomografía de cráneo simple va a estar dentro de esos estudios.
un Doppler carotidio para descartar que lo que les decía que sea una enfermedad aterotrombótica que tenga origen en la arteria carótida interna, o que sea una arritmia cardíaca, y para eso van a solicitar un Holter y un ecocardiograma. Entonces el ecocardiograma va a descartar que tenga trombos intracavitarios en las aurículas sobre todo, y el Holter va a descartar de que tenga una arritmia cardíaca. Básicamente esos son tres estudios que siempre van a ir de la mano. Cuando yo trabajaba como médico de apoyo en una unidad de cuidado intermedio, teníamos muchos pacientes con ACV o con SB, y ese era el protocolo. Siempre pedíamos un Doppler carotidio, un ecocardiograma transtorácico para descartar la formación de trombos intracavitarios y un Holter. Siempre se pedían esas tres cositas casi que por protocolo. Entonces, bueno, eso depende de los protocolos intrainstitucionales que tenga cada IPS, ¿cierto? Pero básicamente es como es como la razón de ser, encontrar la etiología de ese SB. ¿Listo? ¿Queda claro, Silvana? Listo. Entonces seguimos con la presentación. Bueno, vamos a hablar de algunos daticos epidemiológicos del SB. Entonces, Isabela, ¿me ayudas con la lectura, por favor? Epidemiología de la SB. Una de cada 6 personas tendrá una SB en su vida. Casi el 50% de las admisiones hospitalarias se deben a alguna forma de SB. Es una de las principales causas de discapacidad y es la segunda causa de mortalidad. El 80% de los pacientes que han tenido una SB viven en un país con ingresos bajos o intermedios. Ajá. Entonces, mira, gracias, Silvana. Isabela, perdón. Es una enfermedad muy frecuente en todo el mundo, pero lastimosamente tiene una mayor incidencia y prevalencia en los países con bajos ingresos o intermedios. Y eso pues va a tener unas repercusiones muy importantes, ya que es una patología que causa una gran discapacidad y una gran mortalidad. Entonces, todo lo que tengamos, todas las acciones en salud encaminadas a disminuir la enfermedad cerebrovascular, va a ayudar enormemente a una sociedad, especialmente a las sociedades de los países con ingresos bajos o intermedios, como el nuestro. Miren el peso en la carga hospitalaria que tiene esta patología. Casi el 50% de las admisiones hospitalarias tendrán o tienen alguna relación con un SB. Y esto es muy importante. Mira que una de cada 6 personas, casi que digamos que en el futuro, si no disminuimos estas incidencias, si tenemos una ronda o varias rondas en el grupo de ustedes que tienen 6 estudiantes, digamos que por lo menos uno de cada ronda o de cada rotación va a tener un SB. O sea que es algo bastante prevalente y que pues tiene un gran peso estadístico en la morbimortalidad. Bueno, vamos a tratar de, ya les había dicho que tenemos unas clasificaciones muy diversas, dependiendo de lo que estemos observando o de la característica del SB que estemos analizando. Para efectos de esta presentación y como en miras de comprender la representación imagenológica de la enfermedad cerebrovascular, vamos a utilizar esta clasificación un poco híbrida. Y digo que híbrida porque pues no es como tan ortodoxa en el tema de la literatura, pero mezcla diferentes aspectos de la neuroimagen y de las clasificaciones etiológicas. Entonces, con esta nos vamos a quedar y vamos a tratar de agrupar todo lo que veamos en la neuroimagen del SB en estas categorías que están aquí. Pero siempre haciendo la salvedad que existen muchas clasificaciones y que esas clasificaciones dependen de lo que el autor quiera resaltar. Activar nuevamente. Entonces les decía que esta clasificación es un poco híbrida, pero busca como integrar pues estos conceptos básicos de los que hemos estado hablando. Y recuerden que existen muchas más clasificaciones, no hay ninguna, digamos,
mejor que otra, sino que dependen de lo que los autores o el autor quiera hacer énfasis. ¿Listo? En este caso, desde el punto de vista imagenológico, es de capital importancia que aprendamos a distinguir un SB isquémico de uno hemorrágico. Entonces vamos a empezar con el isquémico. El isquémico es por lejos el más frecuente. Estamos hablando de un 70% frente al hemorrágico, que es su contraparte, que representa aproximadamente un 30%. Y afortunadamente es así, porque el isquémico tiene una morbimortalidad mucho menor que la del hemorrágico. Y eso lo pongo entre comillas porque es bastante relativo. Obviamente un ACV isquémico va a tener una morbimortalidad dependiendo de su extensión. O sea, no quiere decir que sea algo inocuo, que sea algo pasajero, sino que en relación al o más bien con relación al SB hemorrágico, pues vamos a tener un mejor pronóstico. El isquémico lo podemos dividir en dos grandes grupos, el arterial y el venoso. El SB arterial tiene una fisiopatología muy similar a lo que les mencionaba anteriormente. Hay una placa ateromatosa generalmente involucrada, esa placa ateromatosa es inestable, su superficie sangra, tiene un sangrado, tiene una exposición del colágeno o de la matriz de la placa ateromatosa y produce la formación de un trombo. Y ese trombo termina ocluyendo el vasito, ya sea in situ o que ese trombo que se forme viaje. También incluye aquí, y eso se llama lo aterotrombótico. Entonces, como les decía, puede ser in situ o a distancia. Y también dentro de la fisiopatología del arterial están los embólicos o cardioembólicos, digámoslo de esa forma. Los cardioembólicos, como les decía, se asocian generalmente a, a problemas como una fibrilación auricular y el trombo viaja y causa una estenosis. Eso es básicamente lo que ocurre en la patología arterial. En el caso de los venosos también hay infartos de origen venoso, son mucho menos frecuentes y más difíciles de reconocer en la neuroimagen, tienen una representación imagenológica mucho más atípica y lo que ocurre es que en las venas que drenan el parénquima encefálico ocurre un fenómeno trombótico, ya aquí no está involucrada una placa ateromatosa, sino que hay digamos, un problema sanguíneo, un estado de hipercoagulabilidad que genera trombos a nivel de las venas. ¿Y por qué termina siendo un SB isquémico? Pues si no se drena la sangre venosa, no va a haber un adecuado aporte vascular arterial. Por lo tanto, esta termina comportándose como una enfermedad isquémica. La otra gran clasificación es el SB hemorrágico. Representa aproximadamente el 30% de los casos, como les decía. Esa hemorragia puede ser de dos tipos, intraaxial o extraaxial. Si vieron los videos de tomografía de cráneo, ahí les explico de una forma amplia qué significan los términos intraaxial y extraaxial. Si no lo han visto, por favor, vean esos videos para que tengan claridad frente a ellos. Entonces, intraaxial podemos denominarlo también como hemorragia intracerebral. Recuerden que aquí no estamos hablando de trauma, aquí estamos hablando de la enfermedad cerebrovascular. Vamos a ver cuando estemos hablando de trauma que también hay unas hemorragias intracerebrales de origen traumático agudo, pero aquí estamos hablando de todo lo no relacionado con el trauma. Y cuando es extraaxial, ya sea en el espacio subaracnoideo, entre los surcos cerebrales, en las cisternas, en el interior de los ventrículos, lo llamamos hemorragia subaracnoidea. Recuerden, hay también una hemorragia subaracnoidea relacionada con el trauma que es pues la etiología es bastante diferente. Seguimos entonces acá. Entonces decíamos que tenemos un SB isquémico y un SB hemorrágico.
Vamos a empezar con el SB isquémico. Vamos a hablar un poquito de la fisiopatología del SB isquémico para que comprendan, y estas son las bases de por qué tiene una representación tan específica en la neuroimagen. Entonces, Isabela, ¿se me ayudas a leer esta diapositiva, por favor? Isquemia cerebral. Se incluyen todas las alteraciones del sistema nervioso secundario del corazón, cualitativo o cuantitativo. Hablamos de isquemia cerebral local cuando se afecta solo una zona del encéfalo. Isquemia cerebral global cuando resulta afectado todo el cerebro. Se considera que es una isquemia cerebral local. El ataque isquémico transitorio es un infarto cerebral. Perfecto. Bueno, de acá quiero resaltar dos cosas. Digamos que la afectación o el trastorno del aporte circulatorio puede ser de dos tipos y esto es muy importante. Cuantitativo cuando disminuye la cantidad, ¿cierto? Y esto, supongamos si se ocluye un vaso, es la forma más fácil de entenderlo, pues disminuye la cantidad de sangre a un área focal del encéfalo y eso produce la isquemia. Pero también cualitativo. Entonces, por ejemplo, llega sangre, pero probablemente no tenga una buena cantidad de oxígeno por una hipoxia ya a nivel respiratorio o haya un trastorno en el transporte del oxígeno, una anemia severa, por ejemplo. Eh, También el trastorno cuantitativo puede ser por una oclusión in situ de un vaso, como les decía anteriormente, pero también puede ser que disminuya la presión de flujo intracraneal. Y eso es muy importante, sobre todo para un tipo de infartos que se llaman infartos en zonas limítrofes o, o zonas, digamos, que comparten territorios vasculares, que son zonas limítrofes donde llegan arterias muy chiquiticas, muy pequeñitas, y en un paciente que, por ejemplo, hace un shock hipovolémico donde tiene una disminución severa en la presión de perfusión, pues también va a haber un tipo de SB por esa razón, aunque los vasos arteriales estén completamente permeables debido a una disminución en la presión de flujo porque el paciente está severamente hipotenso, puede desarrollarse un SB. Entonces miren todas las posibles etiologías que tiene un paciente con un SB que ha desarrollado un trastorno de isquemia cerebral, todas las cosas que hay que entrar a analizar para determinar su etiología y consecuentemente pues un abordaje terapéutico. Bueno, y esto pues yo creo que ya lo hemos dicho, dependiendo de la extensión, hablamos si es focal o es global cuando resulta pues afectado todo el encéfalo. Y lo que decíamos de la temporalidad, actualmente se define que menos de 24 horas es un SB transitorio o un trastorno isquémico transitorio o un infarto cerebral cuando persisten estos síntomas por más de 24 horas. Hablemos un poquito de de los eventos fisiopatológicos en concreto que ocurren en un SB y esto es de vital importancia para entender la neuroimagen. Sobre todo las secuencias funcionales de neuroimagen, tanto en tomografía como en resonancia magnética y específicamente hablo de la perfusión cerebral. Aunque eso pues sobrepasa el objetivo de esta presentación, también estos conceptos tienen aplicabilidad en la tomografía simple y ya vamos a ver pues por qué ocurre esto y lo vamos a ver muy concretamente en unos casos específicos. Eh, Antes de que se me olvide, hay un caso clínico publicado en el canal que se llama SB de la arteria cerebral media, si no me equivoco, yo voy a poner el linkcito dentro del Classroom para que lo vean. Y ahí se explica de alguna manera el desarrollo de esos signos radiológicos dependiendo del evento fisiopatológico que esté allí. Entonces, si no lo han visto, por favor, véanlo. Ya pues en un caso en concreto, mostrando por qué aparecen unos primero y por qué luego otros. Y de verdad que es un caso interesante. Isabela, si me ayudas, porfis. Fisiopatología. La constante demanda cerebral de los
Sí, está bien. ¿Cuál Eh, es la definición para el equilibrio? no, te iba a decir simplemente que la sigla es esa, mililitros por 100 gramos por minuto, 100 gramos de encéfalo. Esa es la sigla del flujo sanguíneo cerebral relativo, así pues habla, es una constante de hecho que podemos medir, perdóname Isabel, hago ese paréntesis, es una constante que podemos medir los radiólogos en la neuroimagen, con unas secuencias que se llaman de perfusión, se puede hacer en tomografía y se puede hacer en resonancia magnética. Nosotros podemos determinar las diferentes áreas de isquemia, ya vamos a ver qué áreas de isquemia hay. Es un tema muy bonito, muy apasionante y pues demasiado amplio, demasiado. Aquí vamos a tocar, vamos a mirar ese océano desde la orilla, pero esto es un océano impresionante. Qué pena ahí el paréntesis, lo cierro para que continúes, Isabela, discúlpame. Claro. Una disminución del flujo sanguíneo cerebral regional cercana a 30 mililitros por 100 gramos de encéfalo por minuto Perfecto. genera disminución eléctrica celular y pérdida de la función operativa, pero no compromiso viabilidad. Reducción en niveles de 18 mililitros por 100 gramos de encéfalo por minuto genera muerte celular. Perfecto. Entonces, mira, ¿qué, ¿qué me gustaría que se quedaran de esta presentación? Y de acá, antes de que se me olvide, porque siempre se me pasan cosas y me acuerdo después, "Ay, tenía que decirles esto". El encéfalo, y ustedes saben que el 20% del gasto cardíaco se lo consume el encéfalo. Algo totalmente entendible para, digamos, para la biomáquina más compleja y más perfecta del universo conocido. Estamos hablando de lo que conocemos que es el universo. El encéfalo es la biomáquina o la bioestructura más compleja que existe y tiene, digamos, un volumen muy pequeño con relación al cuerpo en total y nada más el encéfalo se consume el 20% del gasto cardíaco y eso es porque es una super máquina súper compleja que requiere un aporte constante de oxígeno y glucosa. Y lo que quería decirle antes de que se me olvide es que cuando ustedes tengan un paciente con un SB, esta perfusión cerebral hay que tratar de mantenerla digamos, en unos valores establecidos. Cuando ustedes roten con los neurólogos van a ver que estos pacientes generalmente, sobre todo en el contexto de un SB, van a estar muy hipertensos, pero lo que en los protocolos de manejo de estos pacientes hay que bajar obviamente un poco la presión arterial, sobre todo si están en el rango de crisis o de emergencia hipertensiva. Hay que disminuir un poco la presión arterial, pero no bajarla del todo, no llevar el paciente a una hipotensión o digamos llevarlo a cifras normales, entre comillas, porque necesitamos que esté la presión allí sostenidita, elevadita, digamos en rangos que generen más daño vascular, pero sí que permitan una perfusión. Entonces no lleven el paciente a 120-80 porque el paciente se les va a aumentar el grado de isquemia. Y otra cosa supremamente importante, el paciente, ojo con la hipoglicemia en el paciente con SB. Eso es extremadamente importante. No soy yo la persona indicada para decirle cómo se manejan los niveles de glucosa en un paciente con un SB. Eso lo van a aprender muy bien cuando estén rotando con los neurólogos. Pero lo que sí sé y lo recuerdo más de cuando trabajaba en unidad de cuidado intermedios, era esto, los pacientes no pueden llevar cuidado con la hipoglicemia porque son dos factores importantísimos que requiere el cerebro. O sea, todo lo que somos, digámoslo así, nuestro cerebro consciente, nuestro ser consciente, depende de esto, de oxígeno y glucosa. Si nos falta una de dos, dejamos de ser lo que somos. No vamos a ser conscientes. Digamos que tenemos un ser, digamos un cuerpo, pero no podríamos ser en él.
más o menos así, un poquito filosófico. No podríamos ser, nuestra existencia depende de oxígeno y glucosa. Y, y bueno, para que tengan eso muy presente, ojo con la presión arterial en los pacientes con SB, no los vayan a normalizar, no dejen que vayan a la hipotensión y tampoco que desarrollen picos de hipoglicemia porque van a agravar el área de isquemia. El cerebro, como lo decía muy bien Isabela, necesita un flujo sanguíneo en unos rangos normales y ese rango oscila entre 40 a 60 ml por cada 100 gramos de encéfalo por minuto. Eso es lo que llamamos un flujo sanguíneo cerebral regional. Eh, También van a encontrar la traducción por parte de algunos autores como flujo sanguíneo cerebral relativo, sobre todo en el área de neuroradiología. Esta R que está aquí, pues está así invertida porque pues, es una sigla anglosajona. Y en el tema de la neuroradiología lo traducen a flujo sanguíneo cerebral relativo. Pero en otra literatura, sobre todo la ibérica, la española, hablan de un flujo sanguíneo regional. Yo lo coloco acá porque me parece más apropiado. Regional porque están hablando de 100 gramos de encéfalo, o sea, de una región del encéfalo. Pero como siempre, depende de quién lo esté leyendo, depende de quién lo está analizando. No entrar en discusiones bizantinas con una no, es que significa relativo. Bueno, pues si también significa relativo, no nos vamos a enojar por eso. Esto es lo normal, entre 40 a 60 ml por cada 100 gramos por minuto. ¿Qué sucede? En un evento isquémico va a haber un área, eso lo vamos a ver creo que en las siguientes diapositivas, va a haber un área de fuerte isquemia, un core, un área completamente isquémica que va a tener estos valores, van a bajar a unos valores críticos, reducciones menores a 18 ml por cada 100 gramos por minuto, donde ya hay muerte celular, donde ya cuando digamos, todo el parénquima encefálico, ya sean las neuronas o las células de la glía, llegan a estos valores o a menos, a esto o a menos, pues simplemente mueren, dejan de funcionar y mueren. Pero también hay un área alrededor de ese core isquémico absoluto, hay un área que tiene una disminución. ¿Y eso por qué? Porque no se da una disminución completa, sino una disminución parcial, porque hay muchas conexiones anastomóticas en el parénquima encefálico. Entonces llega sangrecita de otros lados, aunque no llega en el flujo adecuado, que es este, sino que llega menor. Y en ese caso, lo que sucede es que genera una disfunción eléctrica a nivel de la neurona. Obviamente no va a funcionar y pues entra en una pérdida operativa temporal de la función, pero no compromete su viabilidad y eso es muy importante. Entonces, la razón específica de por qué unas neuronas mueren y otras dejan de funcionar, pero no mueren, es esta. El flujo sanguíneo cerebral regional es diferente. Entonces son dos cosas que nosotros podemos, como les decía, en las secuencias de perfusión, tanto en tomografía como en resonancia, podemos determinar estos valores y decir qué tan grande es el área de isquemia total, qué tan grande es el área de penumbra. Y vamos a ver cómo se va transformando esto en el tiempo. Isabela, ¿me ayudas, porfis? En el tejido cerebral donde ocurre la isquemia se distinguen dos zonas: un núcleo isquémico de isquemia intensa, de flujo de sangre cerebral regional menor de 6 a 8 mililitros por 100 gramos de encéfalo por minuto. 10 segundos pérdida de la actividad eléctrica neuronal. 30 segundos edema citotóxico. 1 minuto concentraciones letales de ácido láctico. 5 minutos muerte neuronal. Rodeando el núcleo isquémico evoluciona la llamada zona de penumbra, isquemia en donde el flujo sanguíneo cerebral regional ha descendido a niveles críticos en torno a 10 a 20 mililitros por 100 gramos de encéfalo por minuto.
Esta área del tejido encefálico es susceptible de recuperarse en caso de corregirse la hipoperfusión a tiempo. Listo, bueno, esta diapositiva es vital para comprender adecuadamente la representación en imagen de un SB. Entonces, lo que les decía anteriormente, tenemos en un SB dos zonas de isquemia diferentes, dos áreas que se comportan completamente diferente. Entonces tenemos un núcleo isquémico y para eso les pido el favor, miren esta imagen. Aquí, por ejemplo, hay una interrupción del flujo sanguíneo arterial en la arteria cerebral media, específicamente en el segmento M1 de la arteria cerebral media izquierda, un sitio donde frecuentemente, lamentablemente, ocurren muchos SBs de este tipo. Entonces, esta área pequeñita de encéfalo se llama núcleo isquémico. Ese núcleo isquémico, como les decía, es un área crítica, es un área donde el flujo sanguíneo cerebral regional, como lo decía muy bien Valentina Isabela, ha disminuido de forma crítica por debajo de los 18 que mencionaba. De hecho, se registran, pues lo que muestran los estudios es que se registran áreas de isquemia más extensa, más severa, de 6 a 8 ml por 100 gramos de encéfalo por minuto. ¿Qué eventos fisiopatológicos ocurren aquí? ¿Qué es lo que va a pasar una vez desde el primer segundo de isquemia en adelante? ¿Qué es lo que sucede? Entonces, en los primeros 10 segundos, de que se ocluye completamente el vaso, lo que les decía, hay una pérdida de la actividad eléctrica neuronal. Es ahí donde el paciente tiene una pérdida de una función operativa que va a depender pues del área pues que queda sin isquemia, donde el paciente va a presentar síntomas en los primeros 10 segundos. Si la isquemia se mantiene, que es lo más frecuente, en los próximos 30 segundos lo que ocurre es una disfunción de la bomba sodio-potasio ATPasa. Y esto es importante recordarlo, sé que puede sonar un poquito pesado, muy a electrofisiología, pero quiero que recuerden esto. La función del oxígeno dentro de cualquier célula es producir ATP. Y ustedes saben que para eso tenemos una vía metabólica aerobia que convierte el oxígeno, ingresa el oxígeno a la célula y en la mitocondria específicamente se da el ciclo de la glucólisis aerobia o el ciclo de Krebs y lo que busca es convertir el oxígeno en ATP. Y el ATP son las baterías para que funcionen diferentes procesos. Si de pronto quieren recordar bien esta parte en el video que les coloqué en el canal de la creatina, en el sistema nervioso central, mírenlo. Ahí pues trato de explicar como la función del ATP y dentro de la neurona, y pues no es un tema específico con el SB, pero pues, se habla de este mecanismo y pues la importancia del ATP en el interior de la neurona, para que por favor lo miren. ¿Y qué función? Pues obviamente tiene el mecanismo de la creatinsinasa como un mecanismo metabólico alterno. De hecho, aquí hago un paréntesis también, la creatina se está estudiando en el SB, eso es algo importante para que lo analicen. Les decía entonces que cuando hay una disminución en el aporte de oxígeno, pues no va a funcionar el ciclo de Krebs. Si no funciona el ciclo de Krebs, disminuyen las concentraciones de ATP y lo que ocurre es que las bombas transmembrana que controlan el equilibrio osmótico de la célula, que dependen de ATP, como la bomba sodio-potasio, pues deje de funcionar porque no le va a llegar su combustible, que es el ATP. Entonces deja de funcionar la bomba sodio-potasio y esto es de vital importancia para comprender lo que ocurre en la imagen. ¿Qué va a pasar? Si hay una disfunción de la bomba sodio-potasio ATPasa, se va a alterar el gradiente de electrolitos que hay dentro de la célula. Y eso en últimas va a terminar en edema celular. Y hablando específicamente del SB, va a terminar en edema neuronal, en edema de la glía, en edema de todas las células que hacen parte de
de esa área encefálica. La célula se va a hinchar, se va a llenar de líquido, porque ha parado la bomba sodio-potasio ATPasa. ¿Por qué ha parado? Porque no hay ATP. ¿Por qué no hay ATP? Porque el ciclo de Krebs ha dejado de funcionar. ¿Por qué ha dejado de funcionar el ciclo de Krebs? Porque no le está entrando oxígeno a la célula. ¿Por qué no entra oxígeno a la célula? Porque hay un área de isquemia. ¿Sí? Entonces eso es lo que, porque el flujo sanguíneo cerebral no es suficiente para que llegue oxígeno. Ustedes saben también, y lo recuerdan por fisiología, que si para el ciclo de Krebs, la respiración aeróbica, pues va a empezar una respiración anaeróbica y eso lo hace a través del ciclo de ácido láctico. Y lo que va a suceder es que la neurona intenta desarrollar esos mecanismos, digamos, de emergencia para producir algo de ATP y lo hace a través de la glucólisis anaerobia y en últimas lo que sucede y lo que ustedes saben es la producción se produce ácido láctico, es el precio que hay que pagar para producir ATP sin oxígeno, pero el ácido láctico específicamente en la neurona es un tóxico, es una sustancia que produce un daño neuronal y cuando se llegan a ciertas concentraciones producen una letalidad neuronal. Eso hace que si esto se mantiene por más de 5 minutos, la neurona muere. Entonces, miren que, bueno, siempre en neurología se dice que el tiempo es cerebro y si uno no interviene adecuadamente de esto, pues mire el daño que va a ser irreversible. Y la otra área importante que rodea el núcleo isquémico es la llamada zona de penumbra. Entonces, ¿qué es la zona de penumbra? Es toda esta área que, digamos, tiene una disminución relativa eh, pues, digamos que a valores pues, que no son normales, pero que no producen una letalidad neuronal inmediata, ¿sí? Y eso lo hace porque hay circulación colateral que, digamos, le da soporte provisional a esta área, la zona de penumbra, en donde los niveles han llegado a valores críticos también, en torno a 10 ml por 100 gramos por minuto, pero la importancia de esta zona es que es susceptible de recuperarse en caso de corregirse la hipoperfusión a tiempo. Entonces recuerden, tenemos un área, un núcleo isquémico y tenemos un área de penumbra. El núcleo es pequeño, generalmente ya es irrecuperable, es poco probable que una persona reciba atención médica antes de los 5 minutos del SB, pero tiene un área de penumbra muy extensa que es la que tratamos de salvar. Pero ¿qué sucede? A medida que avanza el tiempo, el área de penumbra disminuye y el núcleo isquémico aumenta, porque esta área va, digamos que es un mecanismo de emergencia que lo mantiene vital por unos minutos, pero si no se corrige termina siendo todo un área de núcleo isquémico como tal, ya un área de letalidad neuronal donde ya no hay recuperación. Yo creo que podemos dejar allí. Ya en la próxima clase vamos a empezar a hablar de la neuroimagen, lo más importante para entender lo que acabamos de, para entender lo que vamos a ver a continuación, que es la representación en imagen, necesito que entendieran estas cositas que están acá. Les recomiendo mucho este caso clínico, un caso clínico del SB que está allí para que lo repasen. Van a entender ahora mucho mejor esa aparición de signos en el SB isquémico, teniendo en cuenta esto que acaban de escuchar. No sé si tengan alguna pregunta, duda, inquietud. Listo, bueno, entonces vamos a dejar por aquí en el día de hoy.